Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presenta. Panorama Actual. Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Panorama Actual. Un vocero del movimiento sindical de la República Dominicana, representado por intermedio de Fenatrazona CNTD, siempre en defensa de los intereses de lo que somos más, la clase trabajadora de nuestro país. Como siempre, el destacado periodista, nuestro amigo Nino Peña, y un servidor Edwin de la Cruz, para tratar temas sindicales, temas de los trabajadores y, por supuesto, un enfoque y un paseo por el mundo político de la República Dominicana y el mundo. Y a propósito de lo político, hoy tendremos un invitado muy especial con quien analizaremos diversos temas de la política actual. Él es el licenciado Andrés Reyes Fortunato Victoria. Con él estaremos conversando bastante dentro de un momento. Nino, hermano, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Edwin? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Todo bien. ¿Qué te digo? Finales de julio, ¿verdad? Finales de julio. Así es. Finales de julio ya. Y este programa es previo al Día de los Padres. Caramba, sí. Miren, me El acordaba. tampoco cacareado Día de los Padres. Me acordaba de eso yo. Sí. Eso este domingo. Mañana. Me llegó un video. Mañana. Oye, me llegó un video de esos que hacen jocoso. Dice, ¿ustedes saben por qué el Día de las Madres es más que el Día de los Padres? Miren por qué. Entonces ahí presentan dos madres que están en un problema judicial con sus hijos. Entonces una de las madres dice, mi hijo no vende droga. No. Mi hijo lo que es ladrón, pero él no vende droga. Él no vende droga. No. Y la nada. Otra también, algo como eso. Ellos ponen eso como ejemplo. Aún en la adversidad y en lo que sea, madre es madre. Madre, y no hay hijo malo. Así es. No hay hijo malo, señores. ¿Verdad? Bueno, desearle un feliz día a todos los padres de República Dominicana, porque en República Dominicana sí, celebramos el Día de los Padres. Y Edwin de la Cruz estará también conmemorando un día más de vida, el 31 de julio. Sí, la promesa es personal, un vino. No se la marca el vino, pero un vino. Yo me conformo con un Proto Gran Reserva, Nino. Proto Gran Reserva, claro. Vamos a estudiar. Tú puedes. Mira, tú sabes que, entrando en tema, yo no sé qué le ha dado, señores, al Ministerio de Trabajo, que ahora niega registro a los sindicatos. Así es. Óyeme, bueno, para eso hay precisamente una rueda de prensa que se hizo. Y Ramos, el presidente saliente, va a hablar de esa cuestión. Pero decirle así de entrada, que el Ministerio de Trabajo está para cumplir su código, que es el Código de Trabajo, que establece el derecho de los trabajadores a sindicalizarse. Y, por supuesto, una vez formado el sindicato, formalizado con su directiva, no queda más que emitirle el registro del sindicato para que funcione de acuerdo a las leyes dominicanas. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo tiene ha cerrado esa vía, sobre todo con los sindicatos turísticos, que eso deja mucho que desear. Tú sabes que ahora mismo aquí el turismo es la fuente principal de ingresos y hasta de empleo. Sin embargo, en trabajo, el Ministerio de Trabajo, reiteramos una y otra vez, ha tomado el camino de la ilegalidad, de la ilegalidad al no cumplir con la ley de certificar sindicatos que son formados con todas las de la ley, valga la redundancia. Así es. Miren, Jacobo Ramos, que es el presidente de la CNTD, y la misma CNTD realizaron una rueda de prensa en esta semana, donde, entre otros temas, acusaron al director de trabajo, quien es Valentín Herrera, de negarse a entregar los registros de los sindicatos del área turística constituidos por esa confederación. Pero además hicieron un reclamo para que el salario del sector turismo y también del sector de zona franca sea revisado y aumentado. Vamos a ver las declaraciones de Jacobo Ramos en esta rueda de prensa. La CNTD en el día de hoy hace un llamado al ministro de Trabajo, al presidente del Comité Nacional de Salario, a que convoque
a los sectores zona franca, sector hotelero del país, sector azucarero y sector de la construcción a revisar la tarifa salarial que corresponde para esos sectores. Ya se produjo el aumento del sector no sectorizado, ahora se impone la convocatoria de estos sectores para conocer el aumento de salario que corresponde en este momento debido a la situación compleja económicamente que tienen los trabajadores y trabajadoras de estas áreas. Pero por otro lado, queremos también aprovechar la oportunidad para denunciar al director de trabajo, el señor Valentín Herrera, quien se ha dado a la tarea a negar los registros de más de 12 sindicatos constituidos en la zona de Punta Cana, sobre todo la del hotel o el grupo Majestic, perjudicando con ello a más de 15.000 trabajadores y exponiendo a que sean cancelados dirigentes sindicales de los sindicatos hoteleros que se han constituido. La CNTD anuncia además que celebraremos, iniciando en Punta Cana, cumbres sindicales para revisar los derechos de los y las trabajadoras del sector del área hotelera del país. Y advertimos que si no se corrige esta situación, nos veremos obligados a manifestarnos tanto en Punta Cana como frente al Ministerio del Trabajo y además a hacer la denuncia a nivel internacional de la violación de la Constitución de la República, el Código de Trabajo y los convenios internacionales en que está incurriendo el director de Trabajo, Valentín Herrera. No sabemos obedeciendo a qué lineamiento, no sabemos obedeciendo a qué él está violando la ley en franca perjuicio de esos trabajadores que han decidido organizarse. La CNTD anuncia que desarrollará en los centros hoteleros del país una amplia campaña para que se respeten los derechos de los trabajadores y que el 10% de la propina que cobran los hoteles sea distribuido entre los trabajadores de esos centros productivos, porque no es posible que el sector hotelero, que es uno de los que más ha crecido en la economía, señores, esté cobrando el 10% de la propina y no la esté entregando a sus trabajadores. Pero además, que se opongan hoteles como el Grupo Majestic a que los trabajadores se organicen de manera adecuada. La CNTD a partir de hoy inicia su campaña y advierte que no toleraremos que los sindicatos amarillos que existen en centros hoteleros del país continúen funcionando, por lo que hacemos un llamado a los y las trabajadoras de esos centros hoteleros a que se organicen en sindicatos, a que busquen defender su derecho a través de la organización y a negociar pactos colectivos verdaderos que beneficien a la clase trabajadora dominicana en los centros hoteleros del país, en todos los polos turísticos de la República Dominicana. El salario que se aprobó es un salario obligatorio para todas las empresas de la República Dominicana, sean MIPYME, sean comerciales, de la índole que sea. Y el que se coloque por encima de la ley, me imagino que las autoridades del Ministerio del Trabajo van a actuar y van a someter a estas empresas. Además de que también la vamos a denunciar. Invitamos a los trabajadores que sean víctimas de este tipo de actitud por parte de las empresas, que lo denuncien con nosotros para nosotros denunciarlo ante el país. Porque no se puede, reitero, actuar al margen de la ley. Eso es lo que nosotros estamos reclamando, que se cumpla la ley. No tiene asidero legal. No tiene asidero legal porque se probó en el Comité Nacional de Salario que la ley 187 que ellos alegaban para la reclasificación no es vinculante al Comité Nacional de Salario, que es un comité que está regido por una ley orgánica como es el Código de Trabajo. Entonces tú no le puedes vincular una ley que es una ley especial como la que se aprobó con el objetivo no de reclasificar salario. Esa ley lo que busca es fomentar el desarrollo de la MIPYME a través de incentivos diferentes que el gobierno tiene que facilitar a las microempresas de la República Dominicana. Pero además, lo que pasa es que las microempresas nosotros le hemos invitado a discutir con el sector laboral una alianza estratégica de trabajo, porque nosotros creemos en el desarrollo de la MIPYME. Sin embargo, ellos se han negado, porque ellos prefieren seguir siendo instrumentos de las grandes empresas
que son las que se niegan a aumentar los salarios de los trabajadores en la República Dominicana y convertirse ellas en obstáculos. Entonces, si es así, tendrán al movimiento sindical de frente en el terreno que sean las MIPYME de la República Dominicana. Bueno, esas fueron las declaraciones de Jacobo Ramos en una rueda de prensa con trabajadores y dirigentes sindicales del sector turismo de la República Dominicana, especialmente en la zona este, Punta Cana, Bávaro, Macao, donde están haciendo el reclamo primero de aumento salarial en ese sector y también, además, denunciando lo que está pasando en el Ministerio de Trabajo, que están negando los registros de sindicatos. Ojalá eso se pueda resolver pronto e inmediatamente. Claro, porque dígame tú, la ley manda que sea así, entonces no porque esta gente retrancan eso que te digo, para buscarse más dificultades. Así es, así es. Bueno, señores, vamos a una pausa y cuando regresemos recibiremos al licenciado Andrés Reyes Fortunato Victoria, quien es el presidente de la Fundación de Héroes Constitucionalistas de abril, de la Revolución. 24 de abril. Sí. Del 24 de abril, así es. Así que quédese allí porque va a ser un conversado interesante. Panorama Actual. Doña Maura tiene 87 años. Tiene 15 hijos, 45 nietos y 23 bisnietos. Tiene 45 tareas de tierra que producen maíz, guandules, batata y arroz. Y por fin, un título que le da seguridad y tranquilidad a ella y a toda su familia. Igual que a muchos otros campesinos que por años han trabajado una porción de tierra sin los beneficios de tener un título de propiedad. En los 7 años de gobierno del presidente Danilo Medina, ya se han entregado casi 60,000 nuevos títulos, más que en toda la historia dominicana. Y se trabaja para que todos tengan su pedacito de esta hermosa tierra. Esta tierrita es lo mejor del mundo porque es mía y de mi familia. El progreso se construye trabajando. Gobierno de la República Dominicana. Muy bien, agradecido. Aplaudimos las pensiones que han salido en este año como lo esperábamos. Así de deseo buena suerte y vida y salud a nuestra Tropicón. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. Cuando entras al mercado de trabajo por primera vez, tienes que arrancar nítido y preparado para el futuro. Para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. La formación y capacitación de sus socios es otro de sus objetivos fundamentales. Es por esta razón que la Cooperativa de Servicios Múltiples de las Enfermeras, COPUNASET,
realizó el primer diplomado en carrera dirigencial, donde nuestros socios adquirieron nuevas capacitaciones en la rama dirigencial. Sí, y agradecer primeramente a Dios por este magno evento, en el nombre de Cristo, bendecir a esta gestión de Rosa Lourdes López. Damos gracias a Jehová Dios, en el nombre de Jesús, por habernos permitido culminar con este diplomado de carrera dirigencial, primer diplomado impartido en nuestra cooperativa. Gracias a los compañeros por haber participado y por haber acudido a nuestro llamado. ¡Copunacet presente! Copunacet, siempre al servicio del personal de salud. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Panorama Actual y recibimos al doctor Andrés Reyes Fortunato Victoriá, un gran hombre conocedor de la política, de nuestra sociedad, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas, ¿verdad? Y con quien a nosotros nos es muy grato compartir siempre en este programa. Y vamos a hablar de la Constitución, vamos a hablar de los últimos acontecimientos políticos que se han producido en nuestro país. Don Andrés, bienvenido a nuestro espacio. Bueno, gracias. Tenía deseo de estar con ustedes. Don Andrés, bienvenido. Usted sabe que don Andrés estuvo muy activo en este mes de julio de la coalición democrática, que se llama Coalición para la defensa de la Constitución y la democracia. Entonces, lo vimos en la prensa, lo vimos activo en esa jornada, y de eso también vamos a conversar, un tema tan importante que ya concluyó, que concluyó el lunes precisamente. Así es. Concluyó el lunes. Don Andrés, de pronto conocer su apreciación a propósito del discurso del presidente Danilo Medina, donde anunció al país que no aspiraría a la reelección para el año 2020, ni tampoco tenía aprestos con esos fines en la modificación de la Constitución de la República. Mira, nosotros pensamos que ha sido una de las decisiones más importantes que se ha dado en la historia de presidente alguno en este país. En un país presidencialista, en un país donde la gente se apandilla en el manejo del Estado, oír la voz del país, porque fue el país que se expresó para que el presidente de la República desistiera o hiciera desistir al grupo que quería reformar la Constitución en contra de la misma Constitución para que él se reeligiera una vez más. Esa decisión de él de escuchar todos los sectores del país es un aporte extraordinario. Y lo decimos por lo siguiente. La jornada cívica, la jornada de resistencia legal que se llevó a cabo frente al Congreso, a través de los medios de comunicación, que se pudo haber extendido por todo el país, las voces internacionales que intervinieron y nacionales, nos hace pensar que ese momento es el cuarto momento más importante de la historia democrática de la República, después de la independencia nacional, la restauración y la revolución constitucionalista que le ha dado a este país 54 años sin golpe de Estado. Don Andrés, pero ¿y cuando Peña Gómez le arrebató 2 años al gobierno de Balaguer, no cuenta? Mira, nosotros colocamos este momento por encima de ese. Por una razón muy lógica, dentro del marco del análisis de la historia, que es que si el presidente Danilo Medina hubiese pasado la reelección, se iba a convertir en el primer presidente de la historia que modifica la Constitución 2 veces para reelegirse de manera continua. Él se iba a comparar ahí con las acciones, iba a estar por encima
de las actitudes políticas presidenciales de Lili y de Trujillo. Trujillo nunca lo hizo. No es necesario. No, pero nunca lo hizo. Pero no es necesario. No lo hizo. Entonces, el presidente Danilo Medina sí lo hacía. Iba a crear una situación nacional de ingobernabilidad que ponía en juego el proceso de desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho de la República Dominicana y podíamos volver a un régimen de fuerza, ¿Por qué razón? Porque si había presión popular por la forma en que se llevó a cabo esa reforma constitucional, se hubiese llevado a cabo, donde se hablaba de soborno a congresistas, que iba a reñir entonces con el artículo 2 de la Constitución de la República, que nos habla de la soberanía popular. Nos iba a reñir con el artículo 6 de la Constitución de la República, que nos habla de la supremacía de la Constitución, el cual establece que toda persona u órgano u organismos que ejerzan potestades públicas están sujetos a la Constitución de la República, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. El presidente de la República constitucionalmente no se podía reelegir. La 20ª disposición transitoria asimismo lo explicaba. Decía que si el presidente del 2012-2016 optaba por ser presidente 2016-2020, no podía ser presidente jamás. Sí, ganaba. Sí ganaba, pero no podía ser presidente jamás, ni vicepresidente de la República. Había un impedimento constitucional para que el presidente Danilo Medina... ¿Usted refiere, Andrés, al transitorio? Al transitorio. Que es el 2... El 2, búscalo aquí. No, es el 20º transitorio. Es el número 20 después del artículo 277 de la Constitución de la República. Y fue un acuerdo llevado a cabo dentro del PLD, de la dirección del PLD, aceptado por el Partido de la Liberación Dominicana, y luego fue llevado a la Constitución de la República. Entonces, de acuerdo al artículo 75 de la Constitución, se hacía obligatorio el que él lo cumpliera, porque el primer numeral del artículo 75 establece que es deber de todo ciudadano, el primero, respetar la Constitución y las leyes. Don Andrés, pero el presidente dijo en su discurso, y dos cosas, que él había dicho con antelación y había autorizado a 3 destacados miembros del PLD, entre ellos Montalvo, Peralta y Felucho, a decir públicamente que él no iba a aspirar a la presidencia de la República en el año 2020. Entonces, ¿quiere esto decir que real y efectivamente el presidente no estaba en esos aprestos, que sus aprestos eran de su entorno? Entonces, quizás sería cuesta arriba acusar al presidente Danilo Medina de que él estaba intentando modificar la Constitución. Pero hay dos cosas que tú tienes que ver. Y el otro punto es que si es cierto que la Constitución tenía ese impedimento, no es menos cierto que la Constitución también establece sus mecanismos para ser modificadas sin necesidad de violentarla. Pero la Constitución establece la forma de ser modificada, pero no de ser violada. Don Andrés. ¿Qué no iba a ser violada? No modificada. Don Andrés, explíqueme esto. Estamos aquí en la República, ¿verdad? No, claro. El artículo 39 es el derecho a la igualdad. Ajá. ¿Verdad? Sí. Dice aquí, todas las personas nacen libres, iguales ante la ley. Iguales ante la ley. ¿No? Todos nacemos libres igual ante la ley. ¿No? El derecho a la igualdad, ¿no es así? Okay. El transitorio, 20º, artículo, usted lo señaló ya, 277. ¿No? Sí, correcto. El transitorio son 20 transitorios que hay, sí, ese es el último. El último, dice aquí. En el caso de que el presidente de la República correspondiente al periodo 2012-16 sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 16-20. O sea, ese es Danilo, ¿no? El mismo. No podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro periodo, así como tampoco a la presidencia de la República. O sea, ni a este periodo ni a ningún otro periodo. Entonces, Danilo Medina es el único ciudadano dominicano que no tiene derecho
él solito, aspirar a ser presidente de la República. Bueno, lo primero... Entonces, el yo derecho de igualdad aquí se rompe. No se rompe. Te voy a ¿No se rompe la igualdad? le voy a demostrar ante las cámaras de ustedes. Pero, don Andrés, escúcheme. No, pero permítame explicar por qué. Solamente faltó ponerle el nombre al 20º, sí, pero el nombre de Danilo Medina. Nino, o sea, está impedido él. Nino, dígame entonces qué hacemos con eso. Nino, vamos a explicar, vamos a comenzar con la pregunta de Edwin, que no la podemos dejar en el aire. El presidente Danilo Medina ciertamente habló con esos 3 personajes para que dijeran que no iba a ir. Pero cuando lo entrevista Yanna, después de haberlo puesto a ellos a hablar, dice que él en marzo iba a decidir. En marzo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que le dijo a ellos lo iba a reconfirmar después. No estaba confirmado ya, porque él hubiese dicho, no, ya yo dije que yo no iba ante Yanna. No lo hizo. Pero además, yéndonos al caso de la igualdad, amigos televidentes, reelegirse no es un derecho fundamental. No. Los derechos fundamentales, el derecho a la igualdad, cuando usted asume, dice el artículo 75. Vamos a hablar de la Constitución aquí en lecturas comentadas. El artículo 75 de la Constitución de la República dice: los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral. Cuando tú asumes la posición de manejarte con tu derecho, de utilizarlo, tú tienes una responsabilidad que cumplir. Por ejemplo, un presidente de la República, y esta Constitución pone límites. La Constitución está diseñada para ponerle límite al poder. Desde que tú estudias Rousseau, te das cuenta que el poder, por el asunto de la ambición, por el asunto del egoísmo, por el asunto del grupismo, por el asunto del abuso del mismo poder, hay que ponerle límite. Y aquí lo que se le puso fue límite al presidente de la República. Límite, no se le coartó un derecho, sino hay un deber que él tiene que cumplir. Fíjate bien que cuando tú cumples un derecho, tú adquieres también una responsabilidad jurídica y moral. Este es un problema ético. Ni siquiera es jurídico finalmente, en términos es ético. Si usted jura por cumplir la Constitución de la República en el momento que ocupe el cargo, usted está asumiendo la responsabilidad de decirle a su país que usted es una persona responsable, que usted cumple su palabra. Y cuando usted hace eso, le está mandando un metamensaje al país entero, a los 22 ministros que el presidente nombra, a los 42 instituciones descentralizadas y autónomas del Estado, a los 45 embajadores que nombra, a los 87 cónsules que nombra en el mundo, consulados que tiene en el mundo, a todo el que es un empleado público más allá, porque el presidente de la República es el primero entre los ciudadanos. Es la persona que tiene que emanar sentido de responsabilidad, sentido de deber, y ya es un problema ético. El presidente de la República es el que tiene que demostrar 2 facetas de la ética. La ética, alguien la divide, Max Weber, si mal no recuerdo, en 2 partes. Una, la ética de la convicción, lo que yo creo, lo que yo tengo. Por ejemplo, yo soy religioso y quiero ante Dios salvarme para llegar a la gloria. Esa es mi convicción. Pero cuando yo asumo el papel de presidente de la República, surge entonces la ética de la responsabilidad, que es la consecuencia de mis actos en términos colectivos. ¿Qué va a pasar con mis actos? Entonces el presidente de la República se engrandece el lunes en la noche cuando dice que no se va a reelegir. Está entonces asumiendo la posición de la Constitución de la República. Porque ¿qué sería? Dice el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez lo siguiente:
sin la obediencia a la ley, la convivencia es imposible y la libertad también. Y Fernández Domínguez es un abanderado en términos de la interpretación de la Constitución y las leyes, y por eso defendió y creó el movimiento del profesor Juan Bosch. El profesor Juan Bosch establece a los 3 minutos más o menos de su discurso de toma de posesión, el 27 de febrero de 1963, que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de las leyes. Pablo Duarte, que es un maestro de Bosch en esa dirección, plantea en el artículo número 1 del proyecto de Constitución de 1844 que la ley es la regla a la cual deben adaptar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Es un problema de que estamos hablando del primer mandatario, la persona encargada de dar el mayor ejemplo de cumplimiento de deber. En eso estamos de acuerdo, don Andrés. Sí, pero el caso es que la sociedad se confundió un poco. Y estos programas como ustedes, que ustedes hacen, que son programas educativos, tienen que llevarle luz a la sociedad. O sea, el no dejar confusiones. Andrés, reitero mi apreciación, sí. Esta es la Carta Magna de la República Dominicana. Este es el documento sustantivo con el cual todos nosotros nos regimos, y tiene que ser derecho para todos. Claro. ¿Verdad? Derecho para todos los dominicanos. Esto se discutió muchas veces. Entonces, la Constitución estaría en una contradicción de ella misma si le quita el derecho a un ciudadano. Tú eres un hombre muy inteligente, Nino. Don Andrés, pero no podemos confundir la sociedad. Sí, mira, escúcheme. Es que está taxativamente, como ustedes dicen los abogados, ¿no? Que es en concreto, tangible, diciendo que una persona que ocupara el poder del 12 al 16, 16 y 20, que se llama Danilo Medina Sánchez, no podrá jamás volver a un cargo. Entonces eso que se puso ahí contradice el espíritu de la Constitución República, que es la igualdad. Cuando tú vas a firmar el principio de igualdad, ¿no? Cuando tú vas a firmar un contrato, eso es lo que yo creo que tú quieres. Tú tienes que estar en tus perfectos cabales. Ninguna persona que tenga impedimentos emocionales, psicológicos o jurídicos puede firmar un contrato. Entonces, él tenía impedimentos psicológicos. No, él lo hizo en el perfecto estado de salud mental, emocional. Lo hizo porque él firmó esto. Él fue que contribuyó a que esto se formara y se llevara a la Constitución de la República. Eso. Y él dijo varias veces que él no volvía a reelegirse jamás. Olvídese si lo dijo o no lo dijo. No. Pero entendamos. Es que está escrito ahí. No, escúcheme, y señor. es una contradicción. No hay contradicción claro aquí. Sí. No hay contradicción. Yo pienso que ya, con el discurso del presidente, ese transitorio tendrá que desaparecer, aunque sea automáticamente. Sí, pero... Porque ya al no presentarse en el 2020, ya queda sin efecto la prohibición que está allí. Pero déjeme preguntarle, para no seguir en ese tema que tiene un tapón, yo no me voy sin tiene un entaponamiento en este momento. Ya ha finalizado este proceso, don Andrés Reyes Fortunato Victoria, ¿qué sigue? Estamos viendo un PLD que está preparando las armas para su revolución interna. Un grupo de candidatos que, si usted lo suma a todos, no reúnen 5 puntos. Son 7, creo, y no reúnen 5 puntos entre todos, tratando de unificar fuerza en contra del que ven que es más fuerte, que es Leonel Fernández. Pero el candidato de un partido como el PLD, por supuesto que necesita el apoyo del gobierno, del presidente en funciones. ¿Qué va a pasar en lo siguiente? ¿Cómo usted ve ese escenario? Panorama Actual.
¿Recuerdas cuando ganarse una obra del Estado era solo para unos pocos? Con la Ley de Compras y Contrataciones se ha transparentado todo el proceso de licitaciones públicas, logrando que hoy existan más de 70.000 proveedores del Estado, contratados de una manera abierta, pulcra y transparente. Juntos estamos transformando la República Dominicana en una nación más fuerte, productiva y con más oportunidades. El progreso se construye trabajando. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Estoy muy agradecido por el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, porque eso me motiva a tener más oportunidades de sobrevivir. Además, yo tuve que dejar de ir al médico por falta de recursos, pero ya esto me servirá de mucha ayuda. Muy agradecido al fondo, que Dios lo ayude y que Dios lo saque con bien a todos. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Los enfrentamientos antes del discurso, las malquerencias, los insultos, dicho por el presidente de que una minoría quiso decretarlo a él y a su gestión. Dicho, ¿no? Él lo dijo en su discurso. Y que no lo lograron porque su obra es más inmensa que todo lo que puedan decir. Felucho Jiménez dijo, esta semana pasada, esta semana concluye ahora, que antes que unido el PLD está más dividido ahora que antes. Usted no es miembro del PLD, yo sé que usted es miembro del PLD. Si usted es un pero tiene una corbatica ahí morada con unas estrellas. Usted es un ciudadano. Mi esposa, cuando yo salía, que me estaba vistiendo, me recomendó vestirme de esta manera, porque ella se mete conmigo en el closet y me orienta. Sí, sí. Pero yo debo decirle en un minuto lo siguiente. Y la camisa es como moradita también. También. Sí. Y debo decirle también que yo fui el fundador del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de Santo Domingo Norte. Oh, okay. Que hay toda una historia que podemos contar aquí. Y debo decirle que mi guía política, el profesor Juan Bosch, que en la página 203 del libro La dictadura con respaldo popular, habla de los enemigos y amigos del pueblo. Y si ustedes le dan un vistazo cuando salgan de aquí a esa página 203, se van a encontrar con que el Partido de la Liberación Dominicana ha actuado en algunos casos como un enemigo del pueblo. ¿Por qué? Porque sustituye al pueblo. El Partido de la Liberación Dominicana no se reúnen, los grupos no estudian, no se han preparado para seguir enfrentando sus posiciones desde el Estado. Hay varias cosas que debo decir aquí, pero yo quiero, Nino, decirte que para firmar un contrato se necesita capacidad, objeto y causa. La persona que firma un contrato, como firmó el presidente Danilo Medina, tenía capacidad para hacerlo, había un objeto y había una causa establecida, que era él seguir siendo presidente de la República modificando la posición de la Constitución del 2010 que establecía un solo periodo
consecutivo, que se podía volver de nuevo. Él pudo haber vuelto ahora en el 20. La constitución a que se aspiraba ahora es la constitución balaguerista del 28 de noviembre de 1966, que establecía en su artículo 49 que el presidente de la República iba a ser electo cada 4 años y no podía ninguna otra palabra más. Por eso Balaguer se reelegía y se reelegía. La de Bosch decía como la del 2010, un solo periodo, y no se podía elegir en el periodo siguiente, porque el periodo siguiente es para que el nuevo gobierno fiscalice las tareas políticas, las ejecutorias políticas del gobierno anterior, para evitar la corrupción. Si así no va a trabajar en su propio gobierno. Pero entonces, en el artículo 246 de la Constitución nos habla del control y fiscalización de la política del Estado, de la economía del Estado. Entonces, para eso son un periodo sí y uno no, o 2 periodos consecutivos y no periodo eterno. Porque, por ejemplo, los diputados del país no han fiscalizado en ningún momento, como establece... Don Andrés, los legisladores. Amplíelo a ambas partes. Oigan lo que le voy a decir, los legisladores les corresponde, sí, correcto, de acuerdo al artículo 93, numeral 2, fiscalizar y controlar la política pública del Estado. Nunca en la historia política dominicana el Congreso ha llevado a cabo esa responsabilidad. En ningún caso. En ningún caso. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que estamos buscando nosotros no es que el presidente se reelija o no se reelija, sino que un sinnúmero de articulados de esta Constitución se le dé cumplimiento. Y si los presidentes se reeligen indefinidamente, la posibilidad de contener la corrupción, de llevarle seguridad a la sociedad dominicana, van a seguir siempre en ascuas. No se va a poder cumplir. Entonces, la Constitución establece límites. El presidente firmó con capacidad para hacerlo. Juró cumplirlo, tiene que cumplir eso, no podía haber reelección. Mira una cosa, ¿qué va a pasar en el Partido de la Liberación Dominicana? El Partido de la Liberación Dominicana va a ocurrir lo que plantea Gramsci, finalmente. Antonio Gramsci. Va a tener que caer en un equilibrio catastrófico. El PLD tiene que darse cuenta que si las partes no se unen, pues estamos en política. Si las partes no se unen, esto no es un problema personal, es un problema político. Y tiene mucho que ver con la buena marcha de la sociedad dominicana. Y ahí viene la ética de la responsabilidad, que es que lo que yo hago no es para mí, tiene una consecuencia pública. Entonces, si ellos cometen el error que cometió Roboán era el hijo de Salomón, que quedó en el poder cuando Salomón muere. 10 tribus le dicen a él que le baje los tributos y las presiones. El Consejo de Ancianos le dice a Roboán que oiga a esas tribus, pero sus jovencitos que estaban al lado de él, sus panas, le dijeron, no, sigue con que paguen tributo, que presiónalo. ¿Usted sabe lo que ocurrió? Que las 10 tribus atacaron a Israel. Eso fue 722 años antes de Cristo. 2.800 años duraron los judíos rodando en el mundo hasta que se formó en el 1949 el Estado de Israel, producto de una decisión. El PLD tiene que saber que tiene que asumir una posición de unidad interna para poderse enfrentar a una oposición que va a crecer aquí si ellos se mantienen en esa posición dubitativa, si ellos no miran el problema como un problema nacional, si ellos no ven otra vez los ejemplos de Bosch, si ellos no le plantean al país que van a practicar la democracia interna, si ellos no le plantean al país que van a hacer una serie de cambios, pero ellos uniéndose en base a lo que el país necesita, la oposición se lo va a tragar. Y como dice Euclides Gutiérrez, entonces pueden pasar del palacio a Najayo. Son situaciones que tienen que ver. El discurso de Meriño. ¿Se entiende? Es así. Entonces nosotros, ¿a qué apelamos como ciudadanos? Como ciudadanos nosotros nos opusimos a la reforma constitucional porque iba a crear un estado de ingobernabilidad que nos podía llevar a un régimen de fuerza, y los regímenes de fuerza que han sido combatidos. Lili fue eliminado el 26 de julio de 1899 en Moca. Trujillo el 31 de mayo en la autopista 30 de mayo, como le pusieron.
Trujillo fue eliminado. A Bosch lo tumbó la oligarquía abusivamente y puso un gobierno de facto que creó las condiciones aquí para seguir tal vez una dictadura. ¿Moncácer se quedó? Moncácer ya no era tan dictador, eso está por discutirse. Tenía la condición. Pero lo mataron. El 24 de abril explotó la revolución constitucionalista, cuando el capitán Mario Peña Taveras asume la responsabilidad de hacer prisionero al jefe de Estado Mayor de entonces. Comienza la revolución porque los americanos intervinieron y se decidieron a que se formara una junta militar, mientras que los que habían sido sublevados lo habían hecho para que Bosch volviera. Y habían instalado un gobierno en menos de 24 horas, encabezado por Molina Ureña. San Isidro se opuso, intervinieron los americanos, y eso hizo que se comenzara la revolución, la guerra cívica en el país. Y el 27 de abril, 3 días después, las tropas golpistas fueron barridas en el Puente Duarte. Los americanos invaden, pero esa situación que se generó por no respetar la Constitución del 63 trajo como consecuencia 2.850 muertos civiles. ¿Y usted cree que algo como eso se va a producir ahora, en este tiempo? Nadie puede dudarlo. Son indicadores históricos. Escúchame. Sí, y son tiempos diferentes también. No, Andrés, ¿por qué usted exagera ahí? No. Sí, La historia, en el libro El eslabón perdido de Harley Herman, página 89, usted puede encontrar las estadísticas de los muertos en 4 meses. ¿Qué ocurre? Son tiempos diferentes. Son tan diferentes que llevamos a cabo una resistencia legal. Nunca se le tiró piedra a un policía. Los policías cercaron el Congreso y los militares y avanzamos en 2 o 3 ocasiones hacia allá. Resistencia legal fue lo que planteamos. La resistencia cívica es lo que hemos planteado. Pero si el presidente hubiese reformado la Constitución de la República y reprime, entonces el presidente demostró que podía reprimir cuando un lunes en la mañana diputados fueron golpeados y a uno se le pegó inclusive una bomba lacrimógena en la cara. A un congresista, el primer poder del Estado. Esos son indicadores de que habían intenciones detrás que podían llevar aquí a este país a un desastre. Pero no era la intención del presidente de la República. No. Claro que no. Escúcheme, es que no es un presidente que decide. Finalmente, son un conjunto de factores. Nosotros que vivimos la revolución, que la vimos, fue cuando Luis Abinader bajó por la George Washington allá, que se veía toda esa gente. Cuando bajaron la gente de Leonel, me recordé del 3 de septiembre de 1965, cuando el pueblo desafió el cordón de seguridad de los americanos y los puestos que había en el país y bajó entero prácticamente para la fortaleza Osama. Entonces nosotros, los años y la experiencia son para aconsejar. Mire, don Andrés, el Partido Reformista acaba de emitir un comunicado donde está solicitando una modificación constitucional, entre otros puntos, el tema de que se unifiquen las elecciones y que se rehabilite a Danilo Medina para el año 2024. En igual tono, acaba en el día en que estamos grabando este programa, el expresidente Hipólito Mejía acaba de emitir un comunicado firmado por él como expresidente de la República, solicitando prácticamente lo mismo. Entre otros puntos, el tema del procurador que no sea nombrado por el presidente, la unificación de las elecciones y la rehabilitación de Danilo Medina para el año 2024. ¿Qué opina usted? Hay periodos críticos en el proceso de desarrollo de la vida y de la sociedad. En este momento, nosotros estamos a menos de un mes de que se inicien las primarias y que tengan que estar los candidatos inscritos en la Junta Central Electoral, lo que significa que los partidos tienen que empeñarse en todo eso. Este es un proceso electoral. Este no es un proceso de reforma constitucional. Eso es forzar de nuevo a lo mismo.
¿Qué pasaría si el presidente de la República actual, Leonel Fernández y su gente, entra en un proceso de diálogo? Eso es lo que debería de ir en el PLD. ¿Qué pasa? Eso le convendría al país. Al país le convendría que el presidente Hipólito Mejía y Luis Abinader se unifiquen bien y en torno a ellos coloquen las fuerzas que le van a acompañar en las elecciones. Es un periodo de preparar la diafanidad de las elecciones, no de seguir interviniendo, porque entonces las elecciones nos van a traer como consecuencia a nosotros que van a surgir un sinnúmero de candidatos no calificados y vamos a seguir teniendo el mismo problema en el Estado Dominicano. El mismo problema de mala administración, corrupción y todo eso. El problema es que esto es una situación de elección. Lo mejor que le podría ocurrir, y es nuestra opinión al país, es que se hagan las elecciones como se ha planteado en la Constitución de la República. Divididas. Divididas. Pero no es un alto costo para el país, económico. El costo más grande que tiene el país, ¿tú sabes cuál es? Que aquí se están perdiendo más de 90,000 millones de pesos en corrupción, de acuerdo a Hoffman. ¿Cada qué tiempo? Todos los años. Hoffman establece eso. Eso lo establece. Entonces, la pérdida más grande de dinero es que diariamente la inversión que se hace para propaganda política son milenarias también al año. El costo que nos sale eso. Entonces, el costo de la educación es menor, el 10% de lo que le dan a la Junta Central Electoral. Entonces, nuestra opinión es, porque estamos en este programa para dar también la opinión que tenemos, es que se sobresee, que se deje para después el asunto de la reforma constitucional, que bien podría favorecer mañana de una manera más amplia y transparente al presidente Danilo Medina para que vuela. En mi caso particular, el presidente Danilo Medina ha sido uno de los mejores presidentes de la historia de este país, pero tiene límites, hay límites. Lo que planteó Bob Menéndez, Pompeo y otro legislador estadounidense no son intervenciones en un interno de este país. Si nosotros no queremos que desde el extranjero se pronuncien sobre situaciones nuestras, vamos a cumplir la ley, vamos a ordenarnos, vamos a demostrar capacidad de que nos podemos gobernar. ¿Tú sabes lo que ocurrió en el 1869? Que el general Grant, Ulises Grant y general Buenaventura Báez acordaron la anexión de la República Dominicana a los Estados Unidos como Puerto Rico. ¿Tú sabes lo que ocurrió? Que el Congreso norteamericano nos rechazó como ciudadanos de ellos por incongruentes. Nosotros no nos sabíamos manejar, no nos sabíamos gobernar. Lo primero que hay que hacer para que ningún extranjero nos mande, mandarnos nosotros como debemos, de acuerdo a la ley. Si usted en su casa no se comporta como debe de ser, cualquier vecino puede intervenir en un pleito de usted y su mujer. Pero entonces, ¿qué ocurre? No me digo si es intervención o no, Andrés. ¿Es intervención o no intervención? Mira, yo pienso que se podía catalogar de intervención, pero una intervención que nosotros provocamos como consecuencia de no sabernos gobernar. Diciendo usted, no, pero está bien, vamos a ver esto después, está bien. Bueno, Andrés, está bien. El tiempo es traicionero. El tiempo es bueno también. Sí, es bueno y traicionero. Sí. En este momento es traicionero porque ya el tiempo no puede ser. Se nos fue el tiempo, sí. Y agradecerle como siempre la amabilidad de su compañía. Y ya finalmente, y breve, solamente en 2 palabras, ¿quién será el próximo presidente de la República? Bueno, de acuerdo al artículo 2 de la Constitución que tiene la soberanía. Breve. Sí. Lo será que el pueblo determine. No, eso no. Aquí hay 4 poderes. Esa es mi pregunta. No, pero eso es lo que le cree. Es que todavía yo no he escogido el futuro presidente que vamos a tener. Bueno, le vamos a dejar eso a la muchas soberanía gracias, popular. Está bien. Muchas gracias. Hablamos después. Excelente, seguimos, ya sea en los callejones. En los callejones, en la calle, o aquí otra vez. Gracias. Bueno, decirle a los amigos televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrega de Panorama Actual. Como siempre, el destacado periodista Nino Peña y un servidor Edwin de la Cruz, deseándoles feliz resto de este día.
Panorama Actual. Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presenta